El hombre Sigma, la nueva jerarquía en el mundo hispano. Del escritor Armando Añel. Audiolibro animado, prólogo e introducción. Prólogo. El hombre alfa de toda la vida parece estar pasando de moda, al menos en el contexto de las redes sociales, foros, plataformas digitales, etc., de habla hispana, donde comienza a imponerse, o popularizarse, un nuevo arquetipo, o no tan nuevo, el hombre Sigma. En este libro profundizamos en los orígenes, características y relevancia del concepto hombre Sigma, una manera de aclarar el fenómeno para mejor entenderlo, reconocerlo e incluso aprovecharlo en el mundo de habla hispana, donde es relativamente menos conocido, incidiendo, además, en un punto fundamental: no hay que reducir el concepto Sigma al ámbito sexual, o de las relaciones de pareja, tampoco al mundano y ni siquiera al social. Sigma es mucho más abarcador y profundo, y, aunque frecuentemente ha sido carne de meme y objeto de críticas más o menos feroces, no debería menospreciarse. Y, dado que el concepto hombre Sigma es mucho más abarcador y profundo de lo que la mayoría imagina, este libro se ha propuesto ir al fondo de la cuestión, asumiendo sin filtros comerciales la complejidad del tema. En eso establece una diferencia considerable. Quiero decir que, en algunos segmentos de este libro, encontrarás reflexiones y desarrollos que pudieran resultar desafiantes para el lector promedio, o más interesado en hallar soluciones concretas y relativamente fáciles de entender e implementar. Es el signo de nuestro tiempo, la velocidad, la síntesis, y resulta comprensible. Así que para estos lectores express hemos concebido una estructura narrativa ágil, reduciendo la extensión de los capítulos numerados e iniciando cada parte o segmento con un resumen de su contenido, de manera que sea posible saber enseguida de qué trata cada segmento o parte, qué tesis defiende, qué sugerencias privilegia, sin necesidad de leer en su totalidad los 5, 7 o 10 capítulos que contiene dicha parte. Si perteneces a ese sector de lectores express, te bastará con leer el resumen inicial de cada segmento. Los principales rasgos distintivos del hombre Sigma, reproducidos vía Internet en multitud de medios y foros, y que resumo aquí, serían los siguientes. No puede ser categorizado, según la jerarquía tradicional, está fuera de la pirámide, ni arriba ni abajo, no cree en las normas o esquematismos tradicionales, a diferencia del macho alfa, y a pesar de sus cualidades para el liderazgo, no disfruta especialmente ejercer el mando, disfruta la soledad y suele ser catalogado de lobo solitario. Su autoestima le permite prescindir del reconocimiento o la atención ajenos, de manera que puede controlar su ego en lugar de ser controlado por este, como le ocurre al macho alfa. Generalmente trabaja de manera independiente, suele ser reservado o de pocas palabras, y actuar con serenidad. Suele generar curiosidad en las mujeres o ser deseado por ellas. En mi opinión, en la raíz del hombre Sigma está el libertario tradicionalmente conocido, un tipo de hombre singularmente independiente, incluso un tipo de mujer, porque no hay que discriminar aquí, aunque el concepto se ha enfocado en el género masculino casi únicamente. Repito, un tipo de hombre, incluso de mujer, cuyo valor más preciado es la libertad, la autonomía, pero también existen muchos otros elementos a considerar en el origen y características de este nuevo paradigma, concepto o denominación. También nos ocupamos de ellos en este libro. Introducción. Parece que el origen del arquetipo hombre Sigma, o macho Sigma, es sexista. El término es atribuido al escritor y activista radical Fyodor Robertville, conocido como Vox Day, quien comenzó a utilizarlo en el año 2010 en su blog. Es decir, el concepto Sigma nace en el ciberespacio, es fruto de la nueva era digital que está cambiando el mundo a toda velocidad. La idea detrás del concepto de Vox Day era la de un hombre solitario, individualista,
que rechaza los arquetipos tradicionales de género y las expectativas sociales. Fue popularizado en ciertos círculos online, promovido por algunos defensores de la supremacía masculina. Incluso, el término ha sido tachado de misógino y de perpetuar estereotipos negativos sobre los hombres y las mujeres. Incluso, ha sido relacionado con los llamados incels, hombres que se asumen incapaces de relacionarse con las mujeres. Pero nada más lejos de la realidad actual, al menos como el concepto sigma es tratado en el ámbito hispano, porque en este punto debe subrayarse que la naturaleza digital, cibernética del paradigma, lo expone a incesantes interpretaciones y reinterpretaciones. En este libro he asumido las más aceptadas o divulgadas actualmente, en un contexto en el que es fácil descubrir que sigma, el concepto, es cada vez más atractivo no solo entre los hombres, sino también entre las mujeres. No podemos olvidar que si antaño un cambio de paradigma implicaba un proceso de 50 o 100 años de duración, hoy puede concretarse en apenas 5 o 10. Con el tiempo, en las redes sociales en español ha prevalecido un uso menos agresivo o sexual, más amable y cooperativo, del hombre sigma. Crecientemente, es relacionado con figuras públicas de amigable reputación, como el actor Keanu Reeves, o asumido como un tipo de hombre de gran autocontrol, incapaz de temer a las mujeres o por la otra banda, incapaz de manipularlas con el objetivo de poseerlas o abusar de ellas. No se trata, entonces, de un hombre que rechaza a las mujeres, las desprecia o las ignora. Simplemente, estamos ante un individuo cuya prioridad no es el sexo o satisfacer su ego o coleccionar conquistas, sino hallar un significado, fluir en una relación que lo complemente en lugar de limitarlo. El sigma necesita amarse a sí mismo y al mundo que lo conforma sin dejarse avasallar por él o depender emocionalmente de él. Se trata de un hombre de excelso autocontrol y fina autoestima, que no confunde la autoestima con el ego, ese que tarde o temprano convierte a los hombres alfa en limosneros o acosadores. Ha aprendido que el amor es libertad, no dependencia, entrega, no acaparamiento. Estas raras características combinadas provocan que algunos analistas y observadores las confundan con indiferencia o arrogancia, tachando al sigma de frío, cuando no de manipulador. Una influencia fundamental en el concepto de hombre sigma, ya sea desde su surgimiento en el año 2010, ya sea en los posteriores aportes del universo digital, ha sido la célebre película Matrix, sus antecedentes y derivaciones. En El hombre racional, obra frecuentemente relacionada con el hombre sigma en el mundo anglosajón, Rollo Tomassi menciona conceptos como el de la Matrix femenina, o como el de desconexión, o cita directamente a Morfeo, uno de los protagonistas del largometraje, etc. En este libro exploraré dos influencias relacionadas que me parecen claves de cara a la recreación y expansión del paradigma hombre sigma. Una de ellas es el personaje de Neo, en la película. Y otra el libro, Matrix Warrior, Been on the One, de Jake Horsley, un documento inmediatamente posterior al filme y que lo interpreta brillantemente. Para seguir la serie de este audiolibro, que consta de varias entregas, debes suscribirte al canal o utilizar el enlace que te dejo debajo de este video, donde irán apareciendo los sucesivos segmentos del libro.